Muy buenas tardes en este maravilloso miércoles 10 de febrero, en el cual estoy feliz porque se cumple, estamos festejando hoy el primer año de Recreando el Alma al aire, así que es un mega festejo porque la tengo a Detzler, que ya están saludando en el chat. Martina, bienvenida a la Argentina, felicidades nos dicen desde México. Bueno, muchas gracias a todos por estar escuchando, bienvenidos. Detzler es una persona muy especial y hoy va a estar compartiendo Recreando el Alma, esta hora que tenemos por delante con todos ustedes. Ya saben que nos pueden escuchar a través de Mantra FM en el 91.9 y si no, entran al chat hoy especialmente para preguntas, comentarios a través del www.mantrafm.com.ar. Los estamos esperando, estamos de festejo y qué mejor manera de festejar que con Marianne. Thank you. You're welcome. I'm pleased to be here, and it's hello to everybody out there. Bueno, ella está muy agradecida por estar acá, saludándolos a todos. Es realmente una persona muy importante para mí. Viajó en esta oportunidad desde los Estados Unidos, desde el estado de Washington, desde Seattle. Sí, está recién llegada. Y nos une una hermosa relación que comenzó en el año 2007, aquella vez que decidí tomar mis clases de T.R.E con su esposo, Robert Detzler, que fue mi maestro y quien fundó junto con ella la Asociación de Respuesta Espiritual. La terapia de respuesta espiritual en realidad nace de la mano de Robert Detzler junto con Marianne. Nos une una relación muy linda y ella fue quien de alguna manera siempre me asistió desde ese primer momento en el que yo tomé contacto con la asociación y quien estuvo ahí guiándome para esa primera clase, primer encuentro con los Detzler fue ni más ni menos que Marianne. Es una persona muy importante en mi vida, a quien quiero mucho. Y es un placer recibirla hoy acá y tenerla justamente para este día que también es importante por el primer aniversario de este programa. Vino a Buenos Aires para dictar una clase de crecimiento espiritual fundamentalmente orientada para los consultores de T.R.E y maestros de T.R.E. Y el martes 16 de este mes, o sea, el martes de la próxima semana, estará dictando un taller de crecimiento espiritual y sanación a través de la meditación. Sí, y esto está abierto a todos aquellos que quieran participar en presencia, viniendo a Antártica, que está en Echeverría 1442, o si no, también lo pueden hacer online. Y para esto escriben a alejandra@recreandoelalma.com o a Spiritual Response, que le vamos a poner en pantalla cuál es el mail al cual pueden escribir, como para quedar registrados y tener la oportunidad de no solo conocerla, sino también trabajar con ella, que es un inmenso placer. Well, you and Robert took some classes from the Camerons, and that was the very beginning of SRT. Ella y Robert han tomado clases de parte de los Cameron, que fue quienes los iniciaron en este trabajo que dio como resultado T.R.E. Yes, and Robert took the classes first for 6 months, and then I took the same class with another friend. Mary Marie was her name, and we took it the second 6 months. And then Robert started getting information immediately to add to the system.
Bien, nos cuenta que ella tomó las clases con este matrimonio después de Robert. Robert hizo una formación a lo largo de 6 meses. Ella la tomó con una amiga, Mary Satterley, y juntas, bueno, llegaron a este punto de tomar las clases también, y Robert inmediatamente empezó a recibir información. And what do you remember of those days when Robert working so hard, having a lot of information? ¿Qué recuerda de este tiempo con Robert trabajando arduamente, recibiendo información? Robert started with the classes and writing books. He would get up at 4 o'clock in the morning and he'd be writing, and then he'd come back to bed and take a little nap, and then he'd be up and he'd have to go to his job. At the time, he was a minister, a Christian minister, and so was I. But then later, he had to leave the ministry in order to follow this way, in order to really bring forth everything that was just pouring through him. Bueno, nos dice que Robert tenía un día muy arduo, que empezaba a las 4 de la mañana, después tomaba una breve siesta y seguía trabajando, y bueno, fueron tiempos de empezar a enseñar este nuevo conocimiento, con lo cual tuvo que dejar el ministerio. Ambos, Mary Ann y Robert, fueron ministros de la iglesia Unity en Estados Unidos. Right, and for about a year there, I was doing work with the church, and Robert was traveling and teaching and so on and so forth. And then suddenly he said, this is really the thing that I need to be doing. And I says, okay, so why don't we move back to Washington State where our children were, and let's go for it. Spirit's given you a clear message, and I had a dream saying it was time to move, so we took off. Robert estaba muy ocupado dando clases, y bueno, ella lo asistía en todo ese tiempo, hasta que un buen día dijo, esto es a lo que me tengo que dedicar, con lo cual sería conveniente que nos mudemos. Y bueno, allí partieron hacia Washington. You were living in California. We were living in California at the time, and so we moved back to Washington State. And this whole thing has been an adventure in following Spirit's direction. And frankly, that's something I've tried to do all my life, although sometimes I've not been real good at following what Spirit tells me or whatever. But that is something that I'm really dedicated to doing now. Bueno, ellos vivían sí en California, y a partir de ese momento, cuando decidieron mudarse al estado de Washington, porque es ahí donde se mudaron y donde se gesta, ¿sí? La asociación donde está actualmente, ellos confiaron en que Espíritu los estaba guiando, ¿no? Y aun cuando de repente esto sea algo que a veces escuchaba y otras veces no, esto es algo que sí continúa haciendo, el cómo escuchar a Espíritu, ¿sí? En su guía. And that's something very, very important, because from that very moment, can you identify a special moment in which you said, okay, this is the very moment in which I decide to grow in spirituality and work for the growth of others? ¿Podés identificar algún momento en tu vida en el cual vos tomás la decisión de crecer espiritualmente y ayudar en el crecimiento a otros? Well, Robert was leaving home and going and teaching, and his daughter was living with us, and she was doing the bookkeeping and so on and so forth. When Robert would leave, I would have to do the SRT clearing work on the phone or by mail, and I suddenly realized this is not my path. That's his path. And so I talked to him about it, and he was a little disappointed and a little surprised. And I wasn't quite sure what my path was, but it wasn't
following in his footsteps exactly. Nos dice que en realidad Robert estaba muy comprometido con el tema de sus clases y ella lo asistía y lo ayudaba muchísimo en esto, pero bueno, tenían a sus hijos y se ocupaba de la asistencia a Robert, de los chicos, y en realidad ella se estaba dando cuenta de que no era ese su camino, que era el camino de Robert, pero que ella debía hacer otra cosa. Y cuando esto se lo comunicó a Robert, Robert estuvo un poquito desilusionado que ella no lo siguiera también en este camino. But something wonderful happened. Yes. What wonderful thing happened was that I began to write and started a newsletter and started organizing the business. I had had a business before, so this was not new to me. And I began to realize, wait a minute, this is spreading very fast. And we went to a healing conference, and there we met a lady who invited us to, or showed us how he could become a speaker in the UK at a healing conference. Meanwhile, he was giving a class in New Jersey on the east coast of the United States, and 3 women from Venezuela came and took his class, and they said, wow, you need to come to class. We'll do everything to get you here. What do you need? We'll do it. So all of a sudden, T.R.E. became international. Claro, el trabajo empezó en Venezuela cuando en las clases, bueno, Robert se dedicaba a enseñar T.R.E. y ella se venía ocupando de todo lo que tenía que ver con lo organizacional, con lo organizativo y de llevar, bueno, adelante la parte administrativa, pero de repente empezó a ver que había algo más, ¿no? Que no era T.R.E. y que tenía que ver con la sanación y con lo espiritual, que ella podía asistir en ese campo. Con lo cual alguien le dijo, bueno, esto podría ser maravilloso que vos lo pudieras enseñar. ¿Qué necesitas? ¿Con qué te podemos asistir? Y bueno, ahí empezó todo. That was the very Well, it was a very important thing for Robert and the whole Spiritual Response Association. But the thing that was for me is when we started going to Venezuela to give classes. Empezaron a ir a Venezuela para dictar clases. Robert would mention about some general spiritual things, or I would, and they said, wait a minute, we want to hear that too. Can you come back and teach that? And Robert said, no, I'm too busy. Claro, ella le empezaron a medida que Robert enseñaba T.R.E., empezaba a hablar de este viaje espiritual, ¿no? De este trabajar con espíritu. Y la gente empezó a sentirse emocionada con esta posibilidad de aprenderlo, pero al momento de planteárselo a Robert, él dijo, no, yo esto no lo puedo enseñar, estoy muy ocupado. So I went home and I got immediately an idea, developed a class, and it was a weekend where I would come and I would teach, and I taught in several towns in Venezuela when I made a trip. And I ended up going once or twice a year, and Robert was going once or twice a year. So we were visiting Venezuela quite often. But I ended up creating 4 different classes and going and teaching there. And out of one of those classes has come the class that I'm here to teach this time. Y así empezó ir y venir, y casi 1 o 2 veces al año viajaban juntos a Venezuela, Robert para dar T.R.E. y ella para enseñar sobre este trabajo con espíritu. Y fueron años maravillosos, dicen, ¿no? Desde Venezuela, from Venezuela. Hola, buenas tardes a todos. Fueron maravillosos esos años. Clara says,
Those years were wonderful, marvelous. Oh, hello, Clara. Hello. Y Juanis dice, ¿pueden poner dónde se inscribe uno para la charla que va a dar Marian, por favor? Sí, cuando hagamos el corte con la música yo les voy a poner todos los datos. Juanis, estate atento que vas a recibir esa información. Martina, Serena, buenas tardes. Hola, están saludándonos. We are receiving greetings from people from all around Venezuela, from Argentina. Mabel Miranda, qué lindo verlas juntos. Muchas gracias. Es un placer. It's a great pleasure to have you here. Well, I enjoy coming and teaching to South America. I love the free spirit. Ella ama el espíritu libre que siente realmente en South America, en Sudamérica. Realmente se siente muy a gusto viniendo a enseñarnos. And how can you tell us about a spirit? What is a spirit? Okay, I like to use the word spirit, not God. Many times if you use the word God when you're talking to people, people remember what they've been taught in church and they imagine a great white father figure who may punish them. And spirit, that wouldn't be my idea of God or spirit. Le pregunto cómo nos puede describir espíritu, qué idea tenemos que hacernos de espíritu. Y ella dice que prefiere la palabra espíritu, el nombre espíritu, a Dios, porque generalmente cuando hablamos de Dios la gente recuerda sus creencias y lo trae como una imagen de un hombre con una barba blanca, ¿sí? Y esto no es realmente espíritu, sino que es el creador, ¿sí? Es esa gran fuerza creadora. And how do you work with the spirit? ¿Cómo trabajas con espíritu? How I work with spirit is daily in prayer. Some people think the only way that you can get to know spirit is through meditation. That is one way. There are many ways you can get to know spirit. Spirit has created the whole universe, and that's all vibration. And we need to get into the vibration of being one with spirit, into the vibration of love. El modo que ella tiene de trabajar con espíritu es tomar conciencia de que espíritu está todo el tiempo, que no es algo que con lo cual podemos tomar contacto solo a través de la meditación, sino que es un trabajo constante, diario, ¿sí? Y espíritu está en todo, es spirit, we are spirit. We are spirit and we just happen to have a coat of skin on. Nosotros somos espíritu y tenemos un cuerpo, pero somos espíritu. So my daily activity of being with spirit is morning and night. First thing when I wake up, I think about the dreams I've had. Was there any information or any thoughts in my head that are sort of maybe intuition of things I need to do that day? Ella trabaja diariamente con espíritu, tomando conciencia y tomando el conocimiento de, por ejemplo, cuáles fueron los sueños que ha tenido, y eso lo tiene en cuenta como una guía diaria que espíritu le da. And then in the evening, I again have a prayer time just before I go to sleep where I review the day. Ella hace durante la noche una revisión de lo que ha pasado durante el día y hace una oración. And I may need to be forgiving somebody, or I may remember, oh, tomorrow I have to do this, or oh, I didn't say that quite right to somebody. So then tomorrow I will correct that or do better. Ella se da cuenta si en esa revisión si necesita perdonar a alguien, si necesita trabajar sobre algo en particular, y entonces lo estará haciendo al día siguiente. Es lo que se propone. And both in the morning and the evening, I always end with
a sense of receiving Spirit's love and giving thanks for Spirit's love. Y ella lo que hace es tomar conciencia de dar gracias a Espíritu y recibir todo el amor de Espíritu. So my practice is more like St. Francis of Assisi, back the 17th century monk who used to talk to God while he was doing dishes and doing gardening and so on and so forth. Because in a sense, I have an inner conversation often during the day as I'm going through my day with Spirit. Oh, is that what you want me to do? Oh, I'm open to receive intuition and instruction throughout my day. I remind myself I'm a spiritual being and that Spirit loves me and seeking to direct me. Ella lo que nos cuenta es que el trabajo que hace es muy parecido al que hacía ese monje al que tanto conocemos, que fue San Francisco de Asís, ¿sí? San Francisco de Asís lo que hacía era comunicarse, estar totalmente comunicado con Espíritu mientras hacía lo diario, ¿sí? El cocinar, mientras preparaba, hacía su trabajo en el jardín. Todo el tiempo estaba en esa conversación con Espíritu y recibiendo su guía. Y esto es algo que ella practica a diario, en donde todo el tiempo está llevando adelante una conversación con Espíritu para recibir su guía. Y le pregunta, ¿esto es lo que consideras que tengo que hacer? ¿En esto tengo que trabajar? Entonces se deja guiar por Espíritu a diario. And I call that practicing the presence. I practice the presence that Spirit is with me. Ella llama a esto el practicar la presencia, practicing the presence, practicar la presencia, ¿sí? Así llama a este trabajo, que es la presencia de Espíritu, ni más ni menos que tomar conciencia de que Espíritu está en nosotros. Nothing more than taking into account that the Spirit is within us. Right. We are Spirit, so we can work with the Spirit all the time. Not, but you need to translate that. Claro, no. Me dice que tengo que traducir esto. Sí, nosotros estamos trabajando con Espíritu porque nosotros somos Espíritu. Entonces es tomar ni más ni menos que la conciencia de esto. Right. It's a great job, a great work to do. And tell me, can we aware of a spirit without meditating? Yes. Or always we need to meditate to be in contact with the spirit? Meditation is a good thing to learn, and it's a good thing, whatever. But we have our own abilities, we have our own thoughts, we have our own way of wanting to be in touch with Spirit, and there's nothing wrong with just using prayer or this practicing the presence. Okay. Le pregunto si podemos estar conscientes, si podemos tomar conocimiento de Espíritu, sentirlo, solamente a través de la meditación. Y nos dice, no, es una muy buena forma de tomar conciencia de Espíritu, pero hay otras prácticas, podemos hacer otras cosas que nos ponen en este conocimiento de Espíritu. Well, the Buddhists talk about mindfulness, and this is mindful that I am a spiritual being first and foremost, eternally, and the physical body only just a few years. Claro, es maravilloso tomar conciencia de que en realidad somos seres eternos, que eventualmente estamos en un cuerpo físico por algunos años, ¿sí? Pero somos eternos. We are eternal beings. Yeah. Somos seres eternos. And which is your daily practice for growing in spirituality? This is one way to pray, from prayer and... Well, I do. This year I am embarking on a more concentrated
year of more meditation, more being aware, more being awake, more being attentive to spirit within me. I've had lots of intuition over the years, and I want to increase that. Este año realmente ha estado muy abocada a incrementar este contacto con espíritu y a sentirse trabajando en consonancia con él a través del, bueno, you are writing a book or with a... Well, I have written lots of articles that have to do with prayer and meditation, yes, and being one with spirit, and I call it practicing the presence. So I'm going to be putting those together. Es una práctica que le gusta mucho. De hecho, ha escrito muchos interesantísimos, very interesting artículos que han salido incluso en la publicación, que quienes practicamos T.R.E, those consultants and teachers know very, very much Ascensions. So we read your articles, de los artículos que salen en esta publicación, que es una publicación mensual de la asociación. Conocemos muy bien los artículos de Marianne, que son súper interesantes. Y bueno, esto tiene idea de en algún momento transformarlo en un libro. And to be aware of a spirit, not through meditation. That was something that Robert used to do. He used to do lots and lots and lots of meditation. And then he started working with T.R.E, and suddenly he couldn't make himself sit still and meditate. But you see, he was practicing receiving and talking with spirit and being one with spirit whenever he was working, so he really didn't need to. However, he did also do something else. Dice que, bueno, en principio la pregunta, yo le pregunto si en realidad solamente a través de la meditación estamos en este estado meditativo, y le pregunto por Robert, si él realmente meditaba, y ella dice, no, Robert en realidad le costaba esta cuestión de estar sentado meditando, pero él estaba meditando sin proponérselo, y gran parte del día y en este estado es que recibía toda la información que hoy conocemos como la técnica de T.R.E. So he had to practice. Every morning he would go for a walk, maybe 5 or 6 o'clock, and he would be saying affirmations while he was walking. 5 o 6 de la mañana él se levantaba y se iba a caminar, y muchas veces volvía con mucha información que recibía durante esas caminatas. And that's a good spiritual practice too. Y esa es una muy buena práctica espiritual también. And you can discover that guidance from a spirit in doing gardening, maybe, yes, or cooking, or while... And you need to translate that. Cada vez que uno está cocinando o haciendo algún trabajo en el jardín, esto puede ser algo que nos lleve a ese estado de meditación, sin proponernos meditar. Without having the purpose of, well, now I'm going to meditate. Sin proponernos, bueno, ahora le voy a dedicar unos minutos a meditar. If we are spiritual beings, then there's lots of ways for us to be in touch with spirit. And in fact, it's hard for us not to be in touch with spirit. Siendo seres espirituales, hay muchas maneras en las cuales podemos estar en contacto con espíritu. We have to have our mind and emotions so against spirit and so busy that spirit can't get a thought in. Claro, nosotros podemos estar dejándonos embargar por las emociones, por nuestros pensamientos, y esto puede hacer de tope para que espíritu ingrese en nosotros y se manifieste. Bueno, estamos recibiendo un montón de mensajes y saludos. Dulce, cuánta paz
transmite. Dulce says how much of peace you transmit when talking. Claro, te agradece mucho, Dulce. Jessie desde México, excelente hábito. Excellent habit of working and talking with the spirit. Bienvenida, la paz que transmite esta gran mujer. Eugenia says, welcome, and how much peace do you transmit, this great woman? Yes, is a great woman. Gracias. Es una muy, muy grande, un gran ser, muy iluminado. Yo me dejaba guiar por espíritu y sentía una gran conexión. Me daba mucha paz, pero a raíz de la pérdida de un ser querido, la perdí y no logro conectarme. ¿Cómo lograrlo nuevamente? Eugenia, le transmito esta pregunta, Eugenia, a ver si puede darte una pista de cómo reconectar. Eugenia says she used to let her guide by a spirit, but she feels now that she felt connection because she lost a very important being for her. So that losing of relationship makes her feel disconnected from a spirit. What can she do to reconnect? Let me tell you that we go through various periods in our life where we're learning different things. Cuando estamos experimentando en la vida, tenemos distintas experiencias y aprendemos a través de distintas formas. I too have had times when I have been really close with spirit and other times when I've not. Ella ha pasado momentos en los cuales estaba muy conectada con espíritu y otros en los que no. And it is very disappointing if you've had an awake awareness of spirit and then suddenly it's like you're in a fog, but you have to persist with knowing the truth and moving forward and seeing, okay, what is the next thing for me to do? Es muy aceptable que en este momento te sientas de este modo como desconectada, pero lo bueno es poder darse cuenta de que, ok, hay cosas que puedo hacer y cuál sería el próximo escalón a tomar. The thing is to persist in your love. Persistir en el amor. And also persist in giving thanks. Y persistir en el dar las gracias for the presence of spirit, giving thanks for everything that has por la happened in the presencia de past, espíritu y por todo lo que ha pasado en el pasado. and thanks for everything that will support you in the future. Y dar las gracias por todo lo que vendrá en el futuro y todo lo que te va a contener So en el important futuro. to stay in the positive vein and not close yourself off from spirit. Por eso está bueno mantener esa conexión con espíritu y seguir hacia adelante. I find that the more that I am firm in spirit, the less I need or the less I have in directions as do this now, do that, whatever. We're not meant to be God's puppets. We're meant to be free will beings that express spirit. Nosotros no estamos creados, no fuimos creados para ser papas, sino para realmente conectar y saber que somos espíritu y seguir hacia adelante, ¿sí? Yeah. That's our connection. Esa es la conexión. Mabel Miranda dice, Ali y Marianne, las adoro igual que a T.R.E, pero me intriga saber cómo fue vivir con Robert sabiendo que tenía tan cerquita espíritu. Mabel asks, she says she adores us, and but she wants to know, how do you feel living with Robert, knowing that he was so close to spirit? Why should I feel jealous in any way? I had my own connection with spirit, and it was very different. Era muy, hubiese sido muy raro sentirse celosa de esa conexión que él tenía con espíritu, sabiendo que ella tenía su propia conexión, su propia forma de conectar.
Robert's connection was his. His mission in life was his. Mine is mine. La conexión de espíritu fue la suya, fue su forma y era su camino, y ella descubrió que tiene la propia. Y we will come back in a few minutes with more chat, with more about the connection with the spirit. Cuando volvamos de la tanda, que vamos a escuchar un tema, vamos a seguir hablando con Marianne y nos va a seguir contando acerca de esta relación con espíritu. ¿Qué es lo que podemos hacer para realmente saber que estamos y comprobar que estamos conectados con espíritu y que este trabajo es maravilloso? We want to know, when we come back, how we can work with the spirit, knowing that we are one with the spirit, and to have a wonderful connection and wonderful consequences for this connection. Cuando volvamos de la tanda, escuchamos. Y estamos de vuelta, no nos queremos perder, pero ni un segundo con ella. Está hoy Marianne Detzler, cofundadora de la técnica de Spiritual Response Therapy, la terapia de respuesta espiritual, o T.R.E, como la conocemos en español, y es un placer tenerla hoy acá a mi lado, a este ser tan maravilloso, con tanta sabiduría, esposa de Robert Detzler. Y al irnos al corte con la música, yo le preguntaba cómo podemos hacer para saber, para descubrir o para reconocer esta conexión con espíritu y trabajar con ella para tener resultados que muchas veces realmente son sorprendentes. What about our connection? How to work with the connection with the spirit to have another life, the life we want to live. Okay, so you want to work with spirit to have a better life or to have healing. Podemos trabajar con espíritu para tener una mejor vida o para la sanación. It's important to look at what are the things that you're doing now. Do they really reflect spiritual values? Will they really be a blessing to you? Es muy importante reconocer si lo que estamos haciendo realmente refleja los valores de tu vida. And also to look at what are my major emotions every day. Y también reconocer las emociones más importantes que aparecen día a día. Because things like fear, anger, shame, guilt, those are very low. Porque las emociones tales como el miedo, la culpa, son emociones que son muy, muy bajas. They will be like barriers between you and experiencing spirit. Barriers or blocks. Son como barreras o bloqueos para trabajar. Mm-hmm. Mm-hmm. The highest vibrational emotions are peace, joy, and love. Love actually is lower than joy. And thinking about that, yes, we know peace. Peace would be a wonderful spiritual emotion. So the first love, one is love, peace, amor, paz y joy. Felicidad, el disfrutar, Mm-hmm. ¿sí? Mm-hmm. Esas serían las distintas categorías en las cuales podemos ubicar a las más elevadas, las emociones más elevadas. So when we're in those high vibrational emotions, we generally are happy. Cuando estamos en estas vibraciones más altas, generalmente estamos felices. And we generally are also in tune with other people around us, and we're contributing good to life. Y cuando estamos en estas vibraciones, también estamos conectados, ¿sí?, con quienes están a nuestro alrededor, y de este modo estamos contribuyendo a
la felicidad, ¿no? Al So joy, I like to call al those the spiritual emotions. son emociones espirituales. Así las llama. Well, in the class that we're going to be doing, and I'm going to be teaching, we do have people set goals, but goals sometimes change. We maybe want something, but what is the reason behind what we're wanting? That's important. Cuando estemos trabajando en la clase que va a dar el fin de semana, en realidad se trabaja sobre las metas. La gente, la consigna que recibe es de ponerse metas, pero fundamentalmente ver qué es lo que aparece como motivación para esas metas. So important to look at, okay, what are some of the things I want in my life? Que es muy importante ver, bueno, okay, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Why do I want them? ¿Por qué lo quiero? Right. And are these things going to contribute to me being a better person, or is it just acquiring things? Y esto es importante saber si esto es para volverme una mejor persona, hacer de mí una mejor persona, o simplemente adquirir cosas. Right. So you can also look at things this way in life. If what I'm doing now, or if a particular relationship, is it contracting me or is it expanding me? Y si estas relaciones son aquellas que me relajan o que me contraen y me you can limitan. imagine things that contract you are not going to be for your highest good, nor do they keep you open to spirit. Y aquellas que vos descubras que te contraen, que te limitan, no son las mejores y son las que te restan el contacto con espíritu. Right. So that's a whole new example of living a spiritual life. What expands me? Este es un maravilloso ejemplo, el preguntarse qué es lo que me expande. I like to think of healing as very expansive. And I like to work with healing energy. I like to pray for people, and right now I'm praying for my own healing. Y dice que ella a través de la oración but I can't remember the first thing you told. You want to expand? Yes. You are working in I'm expanding? working in healing, and I'm Yes. expanding my sense of healing. And right now I'm seeking to Está heal my right trabajando knee. en esa expansión y lo está haciendo para su propia sanación de una de sus rodillas. So on the 16th, when we meet together as a group, I'm really looking forward to the group energy. Not only will it be the group there, but the group that tunes in by webinar. El día martes 16, en este trabajo que vamos a estar haciendo, que va a estar haciendo grupal, vamos a trabajar en grupo, ¿sí? Para ver cómo se potencia esta energía, ¿sí? Esta energía sanadora en grupo. The group energy is multiplied. La energía grupal se multiplica. If Alejandra and I prayed and wanted to send some healing energy, Si it nosotros- wouldn't just be double, but it would be triple and quadrupled because it's exponential, because it's spiritual. It has no limits. El espíritu no tiene límites, por lo tanto, si estamos trabajando juntas, la energía se multiplica, se duplica, se cuadruplica, incluso porque espíritu no tiene límites. I have led several groups in several South American countries, and also in Trinidad, and also in the United States from time to time. And when we get together as a group, the group energy, the spiritual healing energy that's generated is just tremendous. La energía de sanación espiritual que se genera en el hecho de trabajar en grupos, como lo ha estado haciendo en Venezuela y en Trinidad, realmente es maravillosa y es transformadora,
it transforms each other. Yes, yes. Individually and in the group, within the group. And within the group, if it was one person just praying and meditating, you might have a little hesitation, a little concern, maybe not as solid a faith. But when we come together, we reinforce each other, we expand each other, and the vibration just becomes so much stronger. And I don't know, maybe it's higher too. I don't know. I haven't been able to, I don't have the equipment to see what it would look like on any kind of a vibrational scale. But I do know from a feeling sense, and everybody else reports it too, that it is very, very interesting, good. Cuando se trabaja en grupo, realmente, incluso la misma gente que trabaja en el grupo, lo reporta, los resultados y cómo esta energía puede sentirse, energía de sanación, ¿sí? En el hecho de estar todos orando, pidiendo, trabajando en la meditación, cómo se puede potenciar y esto se puede sentir. Por eso los invitamos el día martes 16 de febrero. Esta es una actividad que Marianne va a estar dando para todo aquel que quiera conocerla, trabajar. Si hoy te transmitió un poquito de paz, te invito a trabajar con ella 3 horas de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche en Salón Antártica, Echeverría 1442. Y realmente es una experiencia que no te puedes perder. La tenemos acá, disfrutémosla. Esta actividad la podés registrarte escribiéndome a alejandra@recreandoelalma.com. Y también va a ser online. Es presencial, pero también va a ser transmitida online a través de la Asociación de Respuesta Espiritual. Y podés registrarte en srtmail@spiritualresponse.com. Si te resulta más fácil, tomas contacto conmigo y yo te envío datos porque son actividades para no perderse. I was given all the information for people to get registered and I would like them to come and join us because I'd like to have this a worldwide effort where we really meet and expand. Nosotros necesitamos trabajar y expandirnos, ¿sí? Y esto es a lo que nos está invitando a que sintamos esta expansión de espíritu en cada uno de nosotros. I feel blessed. And I think that everyone on the chat and on the radio is feeling blessed too. Thank you very, very much for coming here and for working with us. Thank you. Thank you. This has been wonderful. Bueno, ha sido maravilloso. And thank you all your hearts out there. Y muchas gracias. Está dando el agradecimiento al corazón de cada uno de ustedes que nos ha acompañado. Nos tenemos que ir, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles, pero recuerden, los esperamos el martes a las 16. Chao, chao, a las 17:30.